alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Bendice alma mía a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 103, del 1 al 18, y vamos a tener esta lectura en forma antifonal. 103, del 1 al 18. Salmo de David.
Bendice, alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre, como las hierbas, son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Vamos a ir a Lucas 17, del 12 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que en esta tarde vamos a estar viendo 3 aspectos que trae esta porción: la fe, la obediencia y la gratitud. Lucas inicia este relato desde el momento en que Jesús está entrando en una pequeña aldea en su viaje rumbo a Jerusalén. Va atravesando muchas localidades y entra entonces en una aldea. Y el evangelista nos remite de inmediato a un grupo de leprosos, concretamente 10 hombres que tenían lepra. Y Lucas señala esta característica, porque en la Biblia ustedes van a encontrar otros casos, mujeres con lepras, otras maneras de curar la lepra. Cristo lo hizo de diferentes maneras, las curaciones, pero acá vienen 10 hombres leprosos, y la lepra en aquellos días era una enfermedad muy temible. De alguna manera, para que ustedes tengan una idea, en los años 80 apareció el SIDA, y todo el mundo tenía miedo a esa enfermedad. No se animaba a darle la mano a una persona que tuviera SIDA, no se animaba a tomar mate con una persona que tuviera SIDA.
no se sabía lo que era el SIDA. Lo que sí se sabía era que podía provocar rápidamente la muerte y naturalmente todo el mundo estaba asustado. En aquellos tiempos la enfermedad más temible era la lepra, porque además tenía la característica o tiene la característica de desfigurar al enfermo. Hoy en día no es un problema de gravedad para el Uruguay, pero hay leprosos en el Uruguay y estaba un poco extendido en el norte del país. Pero a partir de 1988 se consideró que ya no era más un problema de salud pública. La buena noticia es que las personas pueden curarse. En el mundo, el 94% de los casos se concentraba en algunos países como la India, Brasil, Indonesia y algunos países del África. Y la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud era detectarlo precozmente y era un diagnóstico rápido para evitar incapacidades en la persona y pesquisar bien a los niños cuando esta enfermedad aparecía. Por el 2019 se empezó a advertir que en algunos casos la lepra no se podía combatir con los medicamentos que había porque eran resistentes. Los informes más o menos actualizados nos dicen que sigue aumentando la lepra en África y en América. Es una enfermedad que se vincula a la pobreza y a comunidades humanas que tienen graves deficiencias sanitarias, donde la salud no llega, donde no hay médicos, donde no hay hospitales, entonces es más proclive la población a desarrollar esta enfermedad. Hoy tiene remedio, es la buena noticia, pero en los días de Jesucristo era una enfermedad incurable. Según la ley, eran declarados impuros, tanto en lo físico como en lo espiritual. Allá por el Levítico, en el capítulo 13 de Levítico, ustedes van a encontrar que hay una ley sobre la lepra. Todo el capítulo 13 de Levítico le va a hablar sobre la lepra. Allá por el versículo 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Los sacerdotes, aplicando la ley, tenían que examinar las manchas de la piel y después de una serie de exámenes bastante complicados tenían que llegar al diagnóstico si era o no era leproso. Pero si era leproso, los consideraban muertos vivientes y debían vestirse con un manto negro y tenían que estar desterrados de la sociedad, separados de su familia, de sus seres queridos, de su trabajo, porque al ser una enfermedad infecciosa es contagiosa. No contagia de inmediato, pero va con el tiempo contagiando. Así que esta gente estaba excluida de la sociedad. Por eso es que en el verso 13 nos dice que alzaron su voz. Dice, se pararon de lejos y alzaron la voz. De acuerdo a la ley, no se podían acercar a las personas porque si no podían ser muertos a pedradas. Así que por lo menos tenían que estar a algunos metros de distancia. Pero si había viento, tenían que ir a 50 metros de distancia de las personas. Como Cristo iba acompañado por una multitud, esta gente, estos 10 leprosos, se pararon lejos y alzando la voz, hablaron a los gritos para que el Señor Jesucristo les escuchara. Un dato interesante que nos dice Lucas es que uno de estos hombres era samaritano. ¿Y por qué es un dato interesante?
En el verso 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Era samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí a partir de la deportación de los samaritanos, antes que después fueran deportados los judíos del sur. Pero, ¿qué unía a estos 10 hombres que en tiempos normales hubieran estado tan separados que ni se hablaban, ni se miraban, ni se trataban, sino que más bien se trataban con hostilidad? La desgracia común. La desgracia común hace que las personas dejen de lado las barreras raciales y nacionales. La lepra era una tragedia común que los va a unir por esa necesidad. Algunos expertos dicen que cuando se inunda zonas vastas de un país y los animales logran congregarse en un pedazo de tierra, se suelen ver juntos animales que por naturaleza son enemigos, pero que ante el peligro se comportan como amigos. Y esto que pasa en el reino animal, también muchas veces pasa en el reino humano. Y los leprosos van con una petición común. Le llaman Jesús y Maestro, y no cabe duda que ellos conocían quién era Jesús. Lo conocieron porque al entrar en la aldea iba rodeado de multitudes. Así que respetando la ley, se pararon lejos y pidieron compasión. Y Cristo, en una frase breve, que está aquí en el Evangelio de Lucas, en el verso 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque eran los sacerdotes, de acuerdo a la ley, quien iban a determinar, después de revisarlo, si estaban sanos o no. La palabra del Señor Jesucristo ante el clamor, ante la necesidad, fue: preséntense ustedes mismos. En ningún momento el Evangelio dice que en ese momento Cristo fuera a sanarlos. No los sanó. Tampoco les prestó ayuda. Tampoco les dio una palabra de esperanza. Tampoco les dio una palabra de aliento. Simplemente los envió. Y por tanto, estos 10 hombres fueron un ejemplo de fe, porque tenían todavía la llaga en sus cuerpos, pero obedeciendo el mandato de Jesús, fueron en busca del sacerdote para ser examinados, porque era el quien tenía que revisarlos y decirle si estaban sanos o si seguían enfermos. Lo más interesante es que Lucas dice que en el camino quedaron limpios. En el camino fueron sanados. Fue una sanidad a distancia. Fue un método diferente. El Señor Jesucristo a algunos los sanó inmediatamente de la lepra, pero a estos no los sanó, a estos los envió a que fueran al sacerdote para ser revisados. Y mientras iban a buscar un sacerdote con sus llagas, con su enfermedad, dice el Evangelio que fueron sanados. Y es una sanidad extraordinaria para probar una vez más que el Señor Jesucristo es el Mesías. Los judíos se mantenían incrédulos ante esa prueba. Rechazaban la evidencia del poder de Jesucristo, porque dice la Escritura que Israel era un pueblo rebelde y contradictor. A veces las personas ven una realidad y la rechazan, movido por sus prejuicios, movido por su religión, movido por sus ideas, rechazan la prueba que tienen ante sus ojos. Y así pasó en aquellos días. Aquella curación para aquellas personas implicaba dejar de ser excluidos de la sociedad. Ahora podían volver a insertarse en la sociedad, podían volver a sus lugares donde habían vivido, podían volver al contacto con sus familiares, sus amigos, sus afectos,
podían volver a sus actividades, a sus intereses, y la fe era lo que había comenzado este proceso de sanidad. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un medio para conducirnos al propósito y a la petición que habían hecho estos hombres. Por tanto, lo primero que nosotros vemos en estos hombres es que tuvieron fe. ¿Por qué? Porque fueron a buscar una solución a su problema al Señor Jesucristo. No fueron a buscar a los Baales, a los dioses de la época, a los adivinos, ni al horóscopo, ni a ninguna mancia que podía existir en aquella época. Fueron a buscar soluciones a los pies de Jesucristo. Clamaron a Jesucristo por su necesidad, demostrando que tenían confianza en que Jesucristo podía darles una solución a ese grave problema. En segundo lugar, vamos a ver que ellos también son ejemplo de obediencia. Lo que usted puede ver es que el camino de obediencia siempre tiene una bendición. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. No alcanza con la fe. Usted puede decir, yo tengo mucha fe, lo felicito. Pero no solamente usted tiene que tener fe, usted tiene que tener obediencia. Usted tiene que hacer lo que Él le manda. Fíjese que ellos no preguntaron, ¿por qué no nos sanaste como sanaste otros casos de lepra? ¿Por qué nos mandas ahora a buscar un sacerdote? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Jerusalén a buscar un sacerdote para que nos aplique la ley y podamos ser declarados sanos? No discutieron, aceptaron que ese era el método, que ese era el procedimiento que Dios tenía para sus vidas y se encaminaron, obedeciendo al Señor Jesucristo, a buscar ese sacerdote que pudiera declarar su sanidad. Entonces, la fe es un elemento importante. Sin fe no podemos agradar a Dios, pero muy importante es, además de la fe, la obediencia. Y es ahí donde nosotros muchas veces estamos tecleando. Cuando usted va a Juan 15:10, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchos dicen que aman al Señor, pero no guardan sus mandamientos. No sirve para nada. Son mentirosos. El que dice que ama al Señor y no puede guardar sus mandamientos es un mentiroso. Ahora, el que guarda sus mandamientos entonces puede decir que ama al Señor porque hace como el Señor le pide. En la Biblia hay ejemplos de obediencia. Cuando usted va a Génesis capítulo 22, usted se va a encontrar con Abraham. El Señor le dice que sacrifique a su hijo en el altar. Y cuando usted va allí a Éxodo 22:2, va a encontrar, Génesis 22:2, va a encontrar que Dios le comunica a Abraham que tiene que llevar su hijo y sacrificarlo en un altar a él. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todo es extraño. Imagínense, ¿por qué no lo sacrifica en la puerta de su tienda? No, camina durante 3 días. Y luego sacrifícamelo. Pero este es el único hijo, donde Dios le ha dado la promesa que su descendencia sería una multitud. Entonces parece que lo que escribió con la mano lo borró con el codo. Dios es contradictorio. Dios le dijo, le hizo una promesa y ahora
le está borrando la promesa. ¡Qué injusticia! ¡Qué desorden! Podríamos pensar nosotros, ¿sí? Pero Abraham no discutió. Abraham no se quejó. Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno, tomó a 2 siervos, tomó a su hijo, cortó la leña y fue al lugar que Dios le hizo. Por eso Abraham es modelo de obediencia. Naturalmente que la historia bíblica nos enseña que era una prueba de su fe y que no hubo necesidad de sacrificar a nadie. Pero que si lo hubieran sacrificado, Abraham creía que Dios podía resucitarlo y devolvérselo. Tan convencido estaba que él podía confiar en las promesas de Dios, que no titubeó, que no puso peros, que no se quejó y que fue a cumplir en obediencia con lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Verdad que es un ejemplo para todos nosotros? ¿Verdad que sí? Cuando ustedes van a Josué, en el capítulo 11 de Josué, ustedes van a encontrar, capítulo 11-15, de la manera que Dios lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Dios había mandado a Moisés. Moisés le daba las órdenes de Dios y él cumplía con las órdenes de Dios sin quitar palabra, sin agregados, sin modificaciones, sin quejas, sin enojo. Cumplía, obedecía como Dios le había mandado. Así que si usted y yo hacemos lo que Dios nos manda, Dios hará por nosotros lo que para nosotros es imposible obtenerlo por nuestros esfuerzos. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Dios hará lo que es imposible que nosotros consigamos por nuestros esfuerzos. Nosotros pensamos que ser desobedientes a Dios no es tan grave. Incumplir los mandamientos que Dios nos da no es tan grave. Bueno, no pude ir al culto, me dormí. Bueno, no es tan grave. No he leído la Biblia en toda la semana. Bueno, no es tan grave. No pude orar porque tenía mucho trabajo y estaba cansado. No es tan grave. Pero lo que para usted no es grave, para Dios es gravísimo. Le voy a invitar a ir a Números 20. En Números 20, verso 7, y habló Dios a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Dios como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Dios dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fueron las aguas de la rencilla. Desde que Dios lo sacó del desierto y lo envió a hablar con el faraón en Egipto, hasta que sacó Dios al pueblo de la esclavitud y transitó todos esos años por el desierto, Moisés obedeció todas las órdenes de Dios. Pero un solo caso, donde él se apartó de las instrucciones de Dios, le significó que no podía entrar a la tierra prometida. No era tan grave, no era para tanto, hubiéramos dicho nosotros, pues la desobediencia para Dios es algo gravísima. Así que muchos de nosotros, pues, deberíamos preocuparnos más a ver cómo andamos
en los caminos de obediencia. Otro ejemplo interesante lo van a encontrar en 1 de Samuel 13. 1 de Samuel 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te ha mandado. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Había recibido instrucciones del profeta Samuel. Samuel recibe instrucciones de Dios y se las transmite a Saúl. Saúl va a la guerra contra los filisteos y tiene que esperar que venga el profeta Samuel antes de comenzar a hacer marchar sus ejércitos. Y dice allí en 1 de Samuel 13:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. Y entonces empezó a pensar él, bueno, pero si la gente se va, no voy a tener soldados para salir al enfrentamiento bélico. Y entonces le atacó un mal de nuestros días, la ansiedad. 7 días y no viene, qué espantoso. Ya, yo voy a resolver esto, yo voy a meter mano y voy a arreglar la situación. Entonces, si ustedes van al verso 9, Saúl dijo, traedme holocausto, ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y el 7º día, un ratito más tarde, que él hizo lo que no debía, apareció el profeta Samuel. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y dice Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo, que he implorado el favor de Dios, me esforcé y me ofrecí holocausto. Pero ¿qué hiciste, Samuel? Tú me prometiste que venías dentro de 7 días y no llegaste, y la gente se iba y el enemigo estaba cerca. Esto iba a ser un desastre. Entonces yo metí mano para arreglar el desastre. Cada vez que nosotros metemos la mano para arreglar algo, sale peor. Sale peor. Porque Samuel vino el 7º día, no a la hora que él quería, que él ya se sentía abrumado, que estaba ansioso, que no daba más, que se iba a morir. Metió mano. La consecuencia, que él perdió el reino. Y todos sus hijos perdieron el reino porque no obedeció. Más adelante va a recibir otra orden, en 1 de Samuel 15, y también va a incumplirla. Y entonces Dios le va a decir, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 de Samuel 15, 23. Así que la segunda oportunidad que tuvo, también desobedeció a Dios. Y le confirman por segunda vez, tu reino ha sido cancelado. De manera que vea usted las consecuencias de la obediencia, puede ser realmente muy duras. Otro ejemplo interesante, ustedes lo encuentran en Jonás, profeta Jonás, capítulo 1, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. De manera que Dios llama a su profeta a que vaya a la ciudad de Nínive a predicarles para que dejen sus malos caminos. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se toma un barco y se va para el punto opuesto
a donde Dios le había enviado. Jonás era un profeta de Dios, estaba para comunicar lo que Dios le mandaba, pero era un profeta rebelde, era un profeta desobediente. Después en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar el caso de Pedro. Pedro niega a su Señor. Y Cristo en 3 oportunidades le va a decir: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjese que ahí usted se entera el nombre del padre de Pedro. ¿Cómo se llamaba? Jonás. ¿Es este Jonás? No, pero este Jonás era el símbolo de la desobediencia. De alguna manera el nombre hacía la cosa y el nombre de Jonás ahora vuelve como ejemplo de desobediencia en la vida de Pedro, y por 3 veces, porque lo negó 3 veces, le va a preguntar si le ama. Y Pedro le dice las 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Y cuando lo restaura, ¿qué le dice? Ahora cuida mis ovejas. Ahora ve a hacer tu trabajo, Pedro. Y Pedro a partir de ahí va a pastorear las ovejas del Señor. Acá tenemos a Jonás que está huyendo de Dios para no cumplir con el mandamiento de Dios, porque él no quería a la gente de Nínive. Él quería que la gente de Nínive fuera destruida totalmente, porque eran enemigos de su país. Por tanto, tenía rencor hacia esa gente y deseaba verlos destruidos y no quiso cumplir el mandamiento de Dios. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Al final, aquellos marineros escucharon su testimonio. Jonás le dice: soy hebreo y temo a Dios, que hizo el cielo y el mar y la tierra. Y aquellos hombres le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vea, a veces la desobediencia nuestra afecta a otras personas que son inocentes, que no tienen nada que ver, pero que por nuestra desobediencia se ven afectados. Así que aquellos hombres tomaron a Jonás, dice el verso 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y allá estaba Jonás dentro del vientre del pez. Entonces, como estaba en el horno y las papas quemaban, oró Jonás a Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Dios, y él me oyó. Y dice el versículo 10 del capítulo 2, entonces mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero imagínense cómo salió Jonás después de estar 3 días dentro del pez, con toda su piel modificada por los jugos gástricos del gran pez. Estaba todo manchadito, su piel alterada. Y entonces comenzó a predicar acerca del Señor para que se convirtieran del mal camino y se arrepintieran, y naturalmente el pueblo de Nínive, desde el rey hasta el último, hicieron ayuno, se arrepintieron de sus malas acciones y Dios les perdonó y les restableció. Y naturalmente dice Jonás que aquello para él era algo espantoso, porque él los quería ver a todos muertos y ahora Dios los había salvado a todos. Y cuando dialoga con Dios, Dios le dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios es lento para la ira
y misericordioso con todos nosotros. Así que estos ejemplos, de los muchos que hay, nos hablan acerca de la desobediencia. Y la desobediencia es un problema que tenemos porque todos somos por naturaleza desobedientes. ¿Cuál es el problema con los niños? Que son desobedientes. Y usted tiene que emplear mucho tiempo ¿para qué? Para que aprendan obediencia. Hay que enseñarles a ser obedientes. A ser desobedientes aprenden solo. Pero a ser obediente hay que estar detrás de ellos enseñándole todos los días a que guarden obediencia. Así que fe más obediencia trae resultados positivos a nuestra vida. Así que si usted no ve resultados positivos en nuestra vida, no diga qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, Dios se durmió, Dios no me escucha. Revise su vida si usted está en fe. Y revise su vida a ver si usted está obedeciendo los mandamientos de Dios o está haciendo lo que se le antoja. Porque a eso está marcando la diferencia. Y el tercer punto es la gratitud. Cuando usted va a Lucas 17, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Levántate, tu fe te ha salvado. Ninguna historia en los 4 evangelios señala tan directamente lo que es la ingratitud de los seres humanos. Los leprosos fueron y clamaron a gran voz porque tenían una gran necesidad. Dios los curó y 9 de ellos no volvieron ni para dar las gracias. Sucede a menudo que una vez que el hombre logra lo que está buscando, ya no regresa, ya no agradece, ya no se acuerda más de su problema. Muchas veces los hijos son desagradecidos con los padres. Hay un momento en la vida, y eso es lo que no piensan los agradecidos, en que siendo niños son tan vulnerables que si sus padres no lo cuidan, se hubieran muerto. De todas las criaturas vivientes, el ser humano es el que más tiempo requiere para lograr hacer frente a sus necesidades, que son esenciales para la vida. ¿Cuánto está un muchacho o una muchacha? Muchas veces 20, 22, 24, 25 años, está estudiando, el padre, la madre los están educando, le surten a todas sus necesidades, hacen sacrificios para vestirlo, cansarlo, enviarlos a estudiar y luego se olvidan de los padres. Durante largos años dependimos de nuestros padres para todo y sin embargo llega el día en que el padre y la madre son una molestia. Un caso en el que me tocó intervenir judicialmente, la hija le había pedido a los padres que salieran de garantía para comprar una casa, los padres pusieron su casa, la hija luego no pudo seguir pagando y obviamente tuvo que abandonar la casa que había comprado, no pagó más las cuotas, ejecutaron a los padres perdieron la casa, pero en el ínterin la hija trabajaba en una organización que fue la que se encargó de rematarle la casa a sus padres. 0 agradecimiento, 0 misericordia, córtele la cabeza. Hay mucha gente que es así. Yo recuerdo que en las décadas de los 90 muchos hijos le molestaban a los padres y los mandaban a la casa de salud. Cuando vino la crisis del 2002, se los sacaron de la casa de salud y los llevaron para la casa. Así le gastaban toda la jubilación a los padres. Y después venían los padres quejándose muchas veces porque estaban solos, abandonados, con una jubilación muy menguada, porque le habían hecho la opereta sobre el haber jubilatorio. Vi muchos casos como ese en las 2 décadas.
lo cual demuestra el desprecio y la falta de misericordia por los padres. Sin embargo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento que tiene promesa de larga vida para el que honre a su padre y a su madre. En la literatura van a encontrar ustedes al rey Lear, que en el día de su tragedia dice, cuánto más agudo que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido. Qué dolor tienen los padres cuando les toca un hijo, una hija desagradecido. También nosotros muchas veces somos desagradecidos con nuestros semejantes. Somos desagradecidos con un maestro, con un médico, con un amigo que ha hecho cosas por nosotros y nosotros luego no le damos ni las gracias. Y muchas veces nosotros somos desagradecidos para con Dios. En los momentos de gran calamidad, clamamos a Dios por soluciones para nuestra vida, pero cuando viene la respuesta, nos alegramos, nos ponemos contentos, pero le agradecemos a Dios. Le hemos agradecido por todas las oraciones contestadas, le hemos agradecido por todas las soluciones que trajo a nuestra vida. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque somos tan olvidadizos que nunca estamos bendiciendo a Dios. Así que, hermana, hermano, glorifique a Dios por lo recibido y sea agradecido. Recuerde, fe en Dios, obediencia a sus mandatos y agradecimiento por lo que Dios hace por nosotros es lo que trae bendiciones a nuestra vida. Tenemos que aprender a ser agradecidos, tenemos que aprender a obedecer sus mandatos, tenemos que aprender a depositar la confianza en las promesas que Dios nos ha hecho. Puesto para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. ¿Qué hora es? Es hora de volvernos a Dios. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. ¿Qué hora es? Es hora de volvernos a Dios. Quien si quiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús
a sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la